hay un tema que es un tema insoslayable hoy día en toda la sociedad, que es el tema de la crisis por la cual está pasando la Iglesia. Y concretamente con la crisis que se refiere al clero. Dar una respuesta simple a este problema de tan gran envergadura, en el fondo sería una superficialidad. Claramente hay al menos 3 factores que han influido en forma drástica para que hayamos llegado a una situación crítica. Yo creo que el primer factor es una serie de malos entendidos que se podrían de alguna manera graficar con ciertas frases un poco cliché. Por ejemplo, en concreto, hay que impedir que se conozcan los escándalos de los sacerdotes porque eso podría dañar a la Iglesia. O sea, algo que se repitió y se protegía. En definitiva, eso creó un ambiente como de ocultamiento, como de falta de sinceridad. Hay un segundo malentendido que también ha sido muy grave. Se pensó que los rasgos pedofílicos de algunas personas se podían curar con un tratamiento psicológico o con un proceso de incentivación de la vida espiritual, etc. Y entonces, cuando había un problema de un sacerdote que se descubría en este problema de pedofilia, se cambiaba de lugar para ayudarle a tener un proceso de rehabilitación. La ciencia muestra después claramente que hay tendencias que son irreversibles y por lo tanto fue un error el pretender dar una curación y aumentar el problema. Después se decía, la Iglesia en definitiva prolonga la misericordia de Dios. Por lo tanto, hay que ser misericordioso con el caído, al pobre hermano que ha fallado, lo tenemos que proteger, etc. Vamos a tener que darle otra oportunidad. Y resulta que este dar y dar oportunidades fue extendiendo el problema. O sea, esos malos entendidos han influido claramente en todo el proceso que fue abultándose y llegó a un momento crítico. Pero hay una segunda razón por la cual estamos viviendo esta situación crítica. Yo creo que para nadie es un secreto de que hay un erotismo agresivo en el ambiente. Antiguamente el celibato se vivía en un ambiente resguardado. No había televisión, no había internet, no había una cantidad de cosas que fueron produciendo lo que se llama un destape, que en definitiva ha influido en toda la sociedad. O sea, el erotismo es un problema cultural hoy día. Es un elemento crítico de la cultura moderna. Un elemento crítico porque evidentemente ha ido exacerbando el erotismo, no solamente de los sacerdotes, ¿no? También de todo el ambiente. Y lo que uno percibe en todos los estratos sociales, las tremendas crisis que hay al interior de muchas familias, por razón de este erotismo desatado, son enormemente grandes. O sea, no es un problema solamente del clero, es un problema de la sociedad y cuando repercute en el clero nos llama la atención, nos impresiona mucho más fuertemente. Hay también un tercer factor que es importante hacerlo consciente. Hay un debilitamiento de la familia. Hay un debilitamiento de las relaciones personales y con esto
se ha ido creando un tremendo problema de afectividad. La inestabilidad familiar, la falta de una relación prolongada y serena entre padres e hijos ha ido creando vacíos afectivos y ha ido generando procesos de inmadurez afectiva. Y esto repercute también en el clero. También llegan a nuestros seminarios personas que han tenido carencias afectivas y que no han logrado madurar suficientemente en su afectividad. Los bloqueos afectivos, las carencias afectivas producen situaciones compulsivas, faltas de control. Las experiencias, a veces tremendamente profundas, de soledad, porque hay una incapacidad de crear vínculos afectivos, armónicos y estables, han producido ciertamente un detonante en toda esta problemática de sexualidad y de búsqueda de relaciones que son enfermizas. Dios va conduciendo la historia y las distintas situaciones que se van produciendo en la historia, al mirarlas a la luz de la fe práctica en la providencia, nos van mostrando voces de Dios que solicitan de nosotros una reacción. Desde nuestro punto de vista propiamente cristiano, y con mayor razón desde la perspectiva de Schoenstatt, no cabe ninguna duda que lo que hemos repetido siempre, los signos de los tiempos son voces de Dios, vox tempori vox Dei, lo que decían ya los romanos, en este momento significan un imperativo de cambio. ¿En qué sentido? No cabe duda que el primer cambio, claro, en este aspecto, es que tiene que revisarse la forma de educación o de formación del sacerdote. O sea, tiene que haber una reorientación de la formación del sacerdote. Durante mucho tiempo se dio por entendido que todo el mundo afectivo y sexual estaba asegurado por las vivencias familiares y por lo tanto cuando alguien llegaba al seminario se formaba un teólogo. Se hacía hincapié en que era un hombre que había que darle una recia y sólida formación filosófica y teológica. Esto empezó a hacer agua hace mucho tiempo, porque evidentemente el Señor Jesús no quería, en primer lugar, formar teólogos, sino pastores. Y el pastor se forma de una manera diferente, porque significa formar el corazón de la persona. Entonces, aquí hay un tema clave. Hay que actualizar y profundizar todos los procesos pedagógicos. Este es un tema de vital importancia en Schoenstatt. Schoenstatt es un movimiento de educadores y de educación y quiere ofrecerle a la Iglesia un aporte radical en este sentido, de acompañar los procesos de vida, no solamente dar instrucción intelectual, acompañar procesos de vida. ¿Y qué procesos? Los procesos afectivos, los procesos sexuales, etc. El sacerdote tiene que ser formado de tal manera que pueda madurar plenamente en su afectividad y en su sexualidad y que pueda, en definitiva, llegar a tener un corazón de pastor que le va a ofrecer el espacio de maduración que significa la paternidad sacerdotal. Es la paternidad lo que va a asegurar el tipo de relaciones que va a crear más adelante con las personas que tenga a su cargo.